Salud le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Hola, buenas noches. Excelente. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a todos. Gracias por estar allí. Bienvenidos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Aunque acá en nuestro país, en Perú, no la estamos pasando muy bien, ¿no? Vivimos tiempos muy difíciles, la verdad. Nuestro país está desangrando. A esta hora hay 6 muertos ya a causa de este levantamiento popular. Hay 44 policías heridos y la tendencia es de que esto se va a ir empeorando. Hay paros de transportistas, no dejan pasar a los vehículos, hay gente que está varada en diferentes puntos del país. Es decir, estamos atravesando un momento difícil como país, como nación. Entonces, es nuestro deseo y oración que todos ustedes, como hijos de Dios, sean parte de esta cruzada para estar orando por nuestro país. Y lo peor es que, no sé si lo peor, que jóvenes, hay un par de chiquillos de 15, 17 años fueron los primeros que murieron en Andahuaylas. Ojalá pues esos asusadores, esos políticos, ¿no? Distorsionados, torcidos, estarían al frente ahí para que se mueran ahí, ¿no? Por perversos, pero no, empujan a los jóvenes, a los más inexpertos para que mueran. Y eso evidentemente no está bien, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita en nuestro país, ¿no? Hemos amanecido con muchos paros, con muchos piquetes de, de gente que está deteniendo el tráfico en las diferentes carreteras, autopistas de nuestra nación. Y ya tenemos 6 personas muertas. Es inconcebible que a este momento de la vida, en el 2022, todavía existe ese tipo de diferencias y estemos pensando, creyendo que una doctrina sin Dios puede solucionar los problemas de una nación. Eso no es correcto.
Esto no es un espacio político, evidentemente que no. No voy a hablar de políticos, ni de políticas, ni de presidentes, ni de presidentas. No es mi deber, no al menos dentro de este programa. Fuera del programa, todo lo que quieran. Ahí nos agarramos, ¿no? Porque yo vivo aquí, vivimos aquí, estamos en esta tierra. Este es nuestro país, aquí nos plantó el Señor para hacer luz. Entonces, mis hermanos, es lo que estamos sufriendo ahora como país, como nación. Vamos a comenzar orando. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche un grupo de tus hijos se reúne para escuchar tu palabra, para escuchar tu sabiduría, Señor, para recibir de ti. Háblanos, Padre. Háblanos, que tu pueblo escucha. Queremos aprender de ti la buena palabra, la sana doctrina, la sabiduría tuya, papá, para vivir como corresponde en esta tierra en la cual tú nos has plantado. Perdona nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti. Buscamos tu rostro. Buscamos tu presencia, Señor. Nos arrepentimos, nos convertimos de nuestros malos caminos. Padre, para que tú nos bendigas, para que tú derrames tu lluvia de gracia y de bendición sobre tu pueblo. Padre bueno y eterno, oramos por Perú. Atraviesa una situación muy complicada, muy compleja, muy difícil, una transición difícil para una nueva presidenta. Es decir, estamos con una situación muy apremiante, que si tú no intervienes esto va a terminar muy mal. Padre, nosotros como hijos tuyos tenemos que orar por nuestro país, por nuestra nación. Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, estamos en esa posición ahora. Estamos en modo oración, en modo arrepentimiento, en modo buscar tu presencia, Señor, para que no haya más muertes indebidas, para que no haya más violencia, más maldad, más perversidad en nuestro sistema, que está tan incipiente como democracia, tan maltratada por la corrupción, tan desprestigiada ante nosotros mismos y ante el mundo, autoridades que se vendieron por un plato de lentejas. Señor, ayúdanos, por favor. El sur de nuestro país está que arde, papá. No cae ni una gota de lluvia. Y tú dijiste en su palabra, si yo no mandare la lluvia de los cielos, oh Dios, y mandaré pestilencia, dice tu palabra, y dice también, Señor, que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta destruyeren todo lo que ya existiere. Padre, por favor, ayúdanos. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Ayuda a nuestro pueblo, ayuda a esas familias que han perdido 5 familiares, 5 seres queridos que hoy están de duelo, que hoy están de luto, de la manera más estúpida. Pero, Señor, ahora atraviesan una situación de dolor y de tristeza. Padre, por favor, llena de sabiduría, Señor, a los que están en evidencia, a los que están en el gobierno, a los que están, Señor, para dictar leyes justas. Y por favor, calma los ánimos. Y a esas mentes endemoniadas, Señor, que están envenenando las conciencias de los pueblos, Señor, por favor, enmudécelos, trastórnalos y llévalos por otro lado para que no sigan destruyendo nuestro país. Nosotros venimos, Señor, de 20 años de terrorismo, de sendero luminoso, malo, perverso, que desangró nuestro país y lo sumió en la pobreza, en la tristeza, en la melancolía, en el dolor, en la angustia. Señor, como para poder otra vez, Señor, entrar en esos caminos. Señor, salva a Perú, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Acá estamos, un remanente fiel, un grupo de los hijos de Dios que creen su palabra. Vamos a 2 de Crónicas 7:14.
Segunda de Crónicas 7:14. Lo voy a leer desde el 11 para poder entrar en contexto. Pacto de Dios con Salomón. Dice así la palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Esto obedecía a un plan de Dios, a un propósito de Dios. Dios le prometió a David que construiría el templo, ¿correcto? Y de que de su simiente habría un rey que permanecería para siempre. Y de su simiente vino Salomón, y de su simiente finalmente viene el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Entonces en el verso 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche. A veces el Señor viene de noche, no solamente al mediodía. El verso 12 dice, estoy en 2 de Crónicas 7:12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, está hablando Dios con Salomón, con el rey Salomón: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, ojo aquí, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y en el sur de nuestro país no está lloviendo varios meses ya, y los animales están muriendo de sed, y no, obviamente no hay agricultura, y vamos a sufrir las consecuencias en los próximos meses porque no va a haber papa, no va a haber lo que produce la sierra de nuestro país. Entonces, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Muchas veces caemos en el juicio de Dios y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarnos eso? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto homicidio? ¿Por qué tanto feminicidio? ¿Por qué niños abandonados? ¿Por qué tenemos que pasar esto? Tanta pestilencia, tanto hedor a muerte. ¿Por qué? El verso 14 dice, aquí viene, digamos, que el consejo de Dios a Salomón, al rey Salomón, en la medianoche vino y habló con el rey. Le dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Es decir, le está dando Dios a Salomón la receta, le está dando la fórmula que debería cumplir. Es decir, le pone 4 condiciones. Y esas 4 condiciones es aplicable aquí y ahora. El juicio de Dios durante épocas de decadencia moral, en épocas de apatía espiritual y de transigencia con un sistema de un mundo perverso, perdido, que va hacia abajo, hacia su autodestrucción. Las consecuencias de eso, ¿qué son? Sequía. El sur de nuestro país está en sequía ahora. No hay lluvia, ¿no? Aridez, la tierra seca, no produce nada. Pestilencia, aflicción, el hedor a muerte. Es evidente. No hemos terminado con el pinche COVID, que todavía está ahí matando gente todavía, ¿no? O no hemos salido de esta peste, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de violencia que está afectando a nuestra nación de una manera desproporcionada. Una clase política, ¿no?, que se han dedicado a pelearse entre ellos, a sacarse los trapitos al sol, en lugar de legislar correctamente para poder leyes justas, para que nuestra nación, nuestro pueblo pueda vivir con tranquilidad. Nada de eso ha sucedido, desgraciadamente. Tenemos 17 meses de un nuevo gobierno, pero desafortunadamente no hemos concluido nada, al punto de que ni siquiera se ha concretado la llegada de la urea para que los agricultores puedan tener ese fertilizante para que podamos tener cosechas. Nada, ni eso, ni eso. Entonces, andamos mal. En fin, vamos a la fórmula que el Señor da. Aunque esta promesa, mis hermanos, se la dio Dios a Israel, directamente se la dio al rey Salomón, que en ese momento era el rey de Israel, ¿no? Es pertinente y aplicable para cualquier pueblo, para cualquier generación. Es decir, esto se aplica en cualquier coyuntura, en cualquier tiempo, en cualquier nación, en cualquier continente. Funciona igual. ¿Ok?
Funciona igual. Entonces aquí, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, el Señor le da 4 requerimientos, 4 exigencias, ¿no? De alguna manera, 4 requisitos. Dice, si se humillare, ¿ok? Si se humillare mi pueblo. Después dice, si orare. 3, si buscare mi rostro. 4, y se convirtieran de sus malos caminos. Hay 4 condiciones que le da Dios a Salomón para que después de eso el Señor dé una triple bendición. ¿Por qué? Porque después de que se cumplan esas 4 condiciones, el Señor dice, entonces en el verso 14, yo oiré desde los cielos. Él va a oír tu oración. Y dice luego, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Es decir, sanará a la gente, porque nosotros vivimos en esta tierra, somos parte de esta tierra. Entonces, cuando dice que sanará su tierra, es que nos sanará a nosotros también, en principio. Ahora, vamos al punto 1, lo vamos a picachar, ¿no? Dice, si se humillare mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la gente creyente. Eso no va para un incrédulo, para un perverso, para esos tontitos que dicen, gracias a Dios yo soy ateo, ¿no? En fin, dice, entonces, el pueblo de Dios, obviamente, cuando hablo de pueblo o cuando acá habla de pueblo, está hablando de su pueblo, de gente creyente, de gente cristiana, de gente que cree en Dios, de verdad. No solamente que son cristianos, que van a la iglesia, a la congregación por Cristina, no, porque buscan a Cristo, porque necesitan de Dios, ¿no? Porque necesitan estar a cuentas con su Señor. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, el pueblo debe reconocer su fracaso. Tenemos que reconocer que no la hacemos, que no podemos en nuestros propios medios salvarnos a nosotros mismos y menos salvar a otra gente, que no podemos ser exitosos, prósperos, bendecidos por nuestras propias fuerzas, sino que el éxito, la prosperidad viene de parte de Dios. Cuando podamos entender eso, habrá cambiado el sistema del mundo. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, ¿no? El pueblo debe reconocer su fracaso, debe expresar arrepentimiento por su pecado y reconocer su condición delante de Dios, su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Humillarse significa reconocer nuestra propia pobreza espiritual. Pero dice humillarse delante de Dios, ante Dios. No humillarse ante la gente, ante el vecino, al que tiene más plata, al que tiene más dinero. No está hablando de ese tipo de humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Y oraren. El punto 2 es orar. El pueblo debe clamar a Dios desesperado por misericordia y debe depender absolutamente de Él. Hasta el momento, hasta esta hora, tenemos 6 muertos, 5 en Andahuaylas y 1 en Arequipa. A causa de esta violencia hay 44 policías heridos y bueno, no se cuentan la cantidad de heridos que hay de parte de los revoltosos. Pero debo suponer que son más. Si hay 44 policías heridos, del otro lado deben haber más. Son contándose los muertos nomás hasta este momento. Es decir, en 2 palabras, nuestro país está desangrando. Entonces, ¿qué hacer? Primero, humillarse. 2, orar. El pueblo debe comenzar a buscar a Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es entrar en la presencia de Dios y llevar tus cargas a Él y depositarlo ante sus pies para que Él haga. Que debemos depender absolutamente de Él. La oración debe ser ferviente, constante, hasta que Dios responda. Tenemos que hacer una cadena de oración. Tenemos que ponernos de acuerdo para 24/7 estar orando al Señor. Que haya un pueblo que busca, que ora, que intercede, que clama a Dios. Que haya un pueblo que está reclamando la paz para nuestra nación. Reclamando, orando, intercediendo. 3, dice, y buscar en mi rostro. El pueblo debe volverse diligentemente a Dios con todo el corazón y anhelar su presencia. Cuando nosotros buscamos
la comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, es cuando tenemos nosotros paz en nosotros mismos. Es la fuente inagotable de paz. Tú entras en su santuario, ¿no? Vienes al Señor, le dices, Señor, quiero entrar en tu santuario, dame manos limpias y un corazón puro, Señor. Quiero depositar mis cargas en ti. Entonces, cuando tú buscas el rostro de Dios, el Señor va a oír tu oración. Así funciona. Cuando tú estás perseverando ahí buscando su presencia, no solamente estás tratando de escapar de la adversidad, porque muchas veces estamos buscando por dónde escapamos, por dónde salimos, por dónde la libramos. Estamos tratando de huir. Pero no es el momento de huir. Es el momento de pararnos fuerte ante la adversidad y decir, yo sé quién puede solucionar esto. Yo sé quién calma la tormenta. Conozco a alguien que en medio de la tormenta nos puede traer paz. Conozco a alguien que aún las fuerzas de la naturaleza se le sujetan. ¿Y qué será? Un puñado, una bola de comunistas, una bola de desprestigiados que están tratando de confundir a una nueva generación. No hay derecho. No hay derecho. Yo tengo 60 años. He vivido el tiempo de los 80, de la subversión más fuerte, de los coches bombas, de los apagones, de las torres que eran dinamitadas, ¿no? De los juicios populares. He vivido esa parte del camino. Conozco, sé de lo que estoy hablando. Evidentemente eso no es la solución para nosotros y para nadie en el mundo. Para nadie en el mundo. Eso no debería existir más que en la historia de los pueblos. Pero desafortunadamente todavía hay gente que tiene el cerebro distorsionado, torcido, que está con el reloj atrasado, que creen que el comunismo puede ser la solución. Están muy atrasados, están lejos de la realidad, están en otro contexto. Eso es una doctrina diabólica, satánica. Así lo es. Y no puedo decirlo de otra manera. El comunismo es una doctrina diabólica, infernal, satánica, perversa, distorsionada. Es algo maldito que ya debería ser extirpado del mundo, de sobre la faz de la tierra. Donde ha llegado, solo ha traído miseria, escasez, desgracia, fracaso, dolor, llanto, tristeza, subdesarrollo y miseria. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Cuarto punto, convertirse de sus malos caminos. El pueblo de Dios debe arrepentirse genuinamente y apartarse de sus pecados. Hay pecados específicos que uno comete, sabe en dónde flaqueamos, dónde la embarramos, dónde siempre caemos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y renunciar a esa forma de vida, a nuestra vieja manera de vivir, ¿no? Salir de todo tipo de idolatría. Idolatría no es solamente idolatrar a un ídolo de un Dios, entre comillas. No, idolatría también es el dinero, el amor al dinero. Idolatría también es a un ídolo, a un ser humano prominente, a alguien que ha destacado en la música, en la política, en la tecnología o qué sé yo. Eso también se llama idolatría. Hay gente que idolatra a sus esposas o viceversa, a sus esposos, lo idolatran, es su ídolo, ¿no? Y dicen, ¿no? Lo mira a su esposo y dice, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Y mira la cara de su marido, y eso no es correcto, no está bien. ¿No? Es un tipo de idolatría, no hay derecho, ¿no? Entonces, convertirse de sus malos caminos, el pueblo debe arrepentirse genuinamente, renunciar a un sistema corrupto del mundo, acercarse a Dios para buscar misericordia, perdón y restauración. Eso es lo que nosotros como creyentes deberíamos hacer. Cuando cumplimos estos 4 requisitos que Dios le dice al rey Salomón, y para variar, el rey Salomón fue el hombre más sabio de la tierra cuando él fue elegido el rey de Israel. Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé para poder gobernar? Y él dijo, necesito sabiduría. Dios le dio tanta sabiduría a él. No hubo hombre más sabio que él.
Sin embargo, siendo muy sabio y todo, no llevó todas las áreas de su vida a Dios. Y llegó el punto en que él se casó con la hija del faraón. Entonces atrajo destrucción y comenzó la caída de su reinado. Él tenía 700 mujeres y no sé cuántas más. No, creo que tenía 1000 mujeres. Bueno, por ahí va la cosa. Pero no importa eso. Si eran hebreas, por ahí que le estaba permitido por ley. Pero él se casó con la hija del faraón y contaminó. ¿Me entiende? Cuando nosotros como creyentes no consagramos cada área de nuestras vidas al Señor, esa área que tú no la consagras al Señor, esa va a ser la puerta abierta por la que el enemigo va a entrar y va a destruir tu casa. Pasó con el rey Salomón. Muy sabio y todo. Dotado de muchas virtudes. Sin embargo, hubo una área de su vida que no estaba sujeta, que no la llevó cautiva al Señor. Y fue la puerta abierta por la que el enemigo entró. Entonces, vamos aquí. Dice en el verso 14, entonces, o sea, luego que has cumplido esas 4 condiciones, ¿no? De humillarte, de orar, ¿no? De buscar su presencia y de renunciar a tu vieja naturaleza, ¿no? Entonces, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una triple promesa, una triple bendición. Primero que nada, tu oración va a ser escuchada. Él va a oír tu oración y no se va a quedar en el techo de tu casa, sino que el Señor va a prestar oídos a tu oración, ¿no? Cuando se cumplan estas 4 condiciones que Dios le pidió a Salomón, que dicho sea de paso, nos pide a nosotros también, porque esta, si bien es cierto, fue en el tiempo del rey Salomón para el pueblo de Israel, ¿no? Que vivía ¿cómo se llama eso? Un vaivén, un ir y venir. Un a veces sí, un a veces no, ¿no? Y tropezaban con la misma piedra. Se ponían bajo el abrigo de Dios, ¿no? Como en el Salmo 92, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estaban bajo la sombra del Omnipotente. Pero ellos se apartaban de Dios. Estaban todo bacán, todo chévere, todo cachete, 10 puntos, y se apartaban, se iban por los ídolos, se iban, y Dios se apartaba de ellos. Se apartaba de ellos, sus enemigos venían, los apresaban, destruían Jerusalén, los quemaban y los llevaban cautivos. Otra vez clamaban al Señor, otra vez el Señor volvía a ellos y restauraba. Entonces vivían esos amores y desamores, ilusiones y desilusiones. Vez tras vez el pueblo de Israel andaba en ese caminar. Y no sé si aplica para nosotros en este tiempo. Cuando nosotros vamos fervientemente a la presencia de Dios, vamos a encontrar pruebas también. Vamos a encontrar dificultades. Y dices, no, cada vez que vengo a la iglesia me tienen que pasar todas estas cosas, ¿no? Pero eso no es de parte de Dios, es de parte del enemigo que pone dificultades ahí. Pero cuando la cosa se pone más difícil, es que usted tiene que entender que está en el camino correcto. Dice, cuando cumplas esto, entonces se cumplirá la triple promesa de Dios para el avivamiento. Dios calmará su ira contra su pueblo. Primero, evidencia que Dios opera ante tu oración es cuando Él escucha tu oración, ¿no? Y Él responderá de los cielos. Entonces yo oiré de los cielos. Una evidencia es de que el Señor ya tomó tu caso, es que ya te oyó, escuchó tu oración y Él responderá del cielo. 2, perdonará tus pecados, los limpiará, los restaurará, otra vez los volverá al redil. Otra vez volverás a ser acepto delante de los ojos de Dios, ¿no? Y tercero, dice que Dios sanará a su pueblo, sanará a su tierra, al derramar otra vez la lluvia, para que los campos puedan reverdecer, para que haya alimento para los animales, para que tengamos verduras, hortalizas, para que haya pan en nuestra mesa, para que haya trigo. Otra vez la lluvia significaba para el pueblo de Israel la vida, porque era un pueblo eminentemente agrícola y pastoril. Entonces, cuando no había lluvia, no había pastos. Entonces, ¿qué pasaba? No habían ovejas,
en la manada. No habían vacas. Entonces, mis hermanos, la lluvia significaba la respuesta de Dios. El sur de nuestro país está en sequía. Por favor, seamos conscientes de eso. Oremos para que venga la lluvia. Ahora, la langosta, el saltón, el revoltón, están consumiendo todo lo que había. Políticos corruptos, perversos, malos, están desfalcando a nuestra nación. Que no debería. Que no deberíamos caer en manos de esos impíos. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, se regocija, pero cuando el impío, el perverso gobierna, el pueblo sufre, se empobrece más, mientras ellos se siguen enriqueciendo. Entonces, recibir la lluvia, como dice acá en el pasaje, mis hermanos, es tener el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios de vuelta sobre nosotros. Es un despertar espiritual a los que estaban espiritualmente muertos. Muchas veces nos hemos quedado en un letargo, en un adormecimiento espiritual. Leemos mucha Biblia, nos hemos acostumbrado a escuchar prédicas, música cristiana, y como que nos hemos comenzado ahí a engordar, ¿no? A ser de esos creyentes así, champiñones, tremenda cabezota, con mucha Biblia, que recitamos pasajes así, ¿no? Y disparamos palabras, ¡qué bruto! Como quien dice, ¡qué bárbaro, qué bruto este cuate! ¿Cómo que sabe la Biblia, no? Pero ¿cuánto de esa palabra está realmente en tu corazón? ¿Realmente estás siendo relevante para un mundo? ¿Estás siendo trascendente para una sociedad que se pierde? ¿Realmente estás obrando en favor de tu país, de tu nación? ¿Realmente eres esa luz que el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo? Estás siendo la sal de esta tierra, la que da sabor, la que preserva este mundo para que no sea destruido aún. Estás siendo ese mensajero que el Señor quiere que seas. Estás siendo tú ese evangelista, ese misionero que tiene que llevar el evangelio al mundo. ¿Realmente has pensado en algún momento en dedicarte a hacer exclusivamente la voluntad de Dios en esta tierra? Son preguntas que los dejo ahí. Por si acaso no les estoy cuestionando. De veras que no. Esa pregunta va para mí mismo. El Señor en su infinito amor ha permitido que yo esté aquí en este tiempo. ¿Por qué lo quiere? En su preciosa, en su santa voluntad, en su soberanía infinita. Él ha permitido que estemos en este lugar, en esta tierra, y nos ha plantado aquí para que seamos un remanente fiel. No para que digamos, oh, ya piña, pesaladito, es lo que tocó, pe. Ya mala suerte, pues, ¿no? Ya moral, no más, pe, caballero. No. Aprieta, ¿no? Aprieta el asterisco. No. No es tiempo de... Es tiempo de humillarse, de orar, de buscar su rostro, ¿no? Y de volvernos de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que el Señor oiga desde el cielo, ¿no? Conteste tu oración, perdone tus pecados y pueda sanarte a ti y sanar tu tierra también. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que puedo compartirles. Gracias por estar allí. Fue un honor compartir con ustedes. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Oremos por Perú. Nuestra nación está desangrando ahora. No seamos indiferentes. Son nuestros hermanos los que están muriendo. Y son nuestros hermanos, nuestras familias las que están de luto, de duelo hoy. Y esperemos que se solucione ya. Que hayan soluciones políticas, sociales para esta crisis que estamos atravesando en nuestra nación. Muchas gracias por estar ahí. Que Dios lo bendiga grandemente. Dios mediante, mañana nos vemos en este mismo horario. Buenas noches, familia.